Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 6. 2. La memoria o los grados coexistentes de la duración. B. Psicología de la memoria. 29. Movimiento hacia la imagen. Pero interroguemos a nuestra conciencia. Preguntémosle lo que ocurre cuando escuchamos la palabra de otro con la idea de comprenderla. ¿Esperamos, pasivos, a que las impresiones vayan a buscar sus imágenes? ¿No sentimos antes de colocarnos en una cierta disposición variable según el interlocutor, variable según la lengua que habla, según el género de ideas que expresa y sobre todo según el movimiento general de su frase, como si comenzásemos por regular el tono de nuestro trabajo intelectual? El esquema motor, que subraya sus entonaciones, que sigue de rodeo en rodeo la curva de su pensamiento, muestra a nuestro pensamiento el camino. Es el recipiente vacío, determinante por su forma, de la forma que tiende la masa fluida que ahí se precipita. Pero nacerán dudas para comprender de este modo el mecanismo de la interpretación, debido a la invencible tendencia que nos lleva a pensar, en cualquier ocasión, las cosas más que los progresos. Ya hemos dicho que partíamos de la idea, y que la desarrollábamos en recuerdos e imágenes auditivos, capaces de insertarse en el esquema motor para recubrir los sonidos oídos. Hay allí un progreso continuo por el cual la nebulosidad de la idea se condensa en imágenes auditivas distintas que, todavía fluidas, van a solidificarse por último en su coalescencia con los sonidos materialmente percibidos. En ningún momento puede decirse con precisión que la idea o que la imagen recuerdo acaba, que la imagen recuerdo o que la sensación comienza. Y de hecho, ¿dónde está la línea de demarcación entre la confusión de los sonidos percibidos en masa y la claridad que las imágenes auditivas rememoradas le añaden, entre la discontinuidad de estas imágenes mismas rememoradas y la continuidad de la idea original que ellas disocian y refractan en palabras distintas? Pero el pensamiento científico, al analizar esta serie ininterrumpida de cambios y ceder a una irresistible necesidad de figuración simbólica, detiene y solidifica en cosas acabadas las principales fases de esta evolución. Erige los sonidos brutos oídos en palabras separadas y completas. Luego, las imágenes auditivas rememoradas en entidades independientes de la idea que desarrollan. Estos tres términos, percepción bruta, imagen auditiva e idea, van a formar de este modo todos distintos, cada uno de los cuales se bastará a sí mismo. Y mientras que para atenerse a la experiencia pura hubiera sido preciso necesariamente partir de la idea, dado que los recuerdos auditivos le deben su soldadura y que los sonidos brutos no se complementan a su vez más que por los recuerdos, no vemos inconveniente cuando se ha completado el sonido bruto arbitrariamente y cuando arbitrariamente también se ha soldado el conjunto de los recuerdos, en invertir el orden natural de las cosas, en afirmar que vamos de la percepción a los recuerdos y de los recuerdos a la idea. Materia y memoria, 134-136. 30. ¿Por qué el recuerdo deviene imagen? En líneas generales, en derecho, el pasado no vuelve la conciencia más que en la medida en que puede ayudar a comprender el presente y a prever el futuro. Es un esclarecedor de la acción. Se sigue una pista falsa cuando se estudian las funciones de representación en estado aislado, como si por sí mismas fueran su propio fin, como si nosotros fuéramos espíritus puros, ocupados en ver pasar las ideas y las imágenes. La percepción presente atraería entonces hacia ella un recuerdo similar sin ninguna segunda intención de utilidad, por nada, por el placer de introducir en el mundo mental una ley de atracción análoga a la que gobierna el mundo de los cuerpos. No objetamos, desde luego, la ley de semejanza, pero como ya hemos hecho notar en otra parte, dos ideas cualesquiera y dos imágenes tomadas al azar, por alejadas que se las suponga, se parecerán siempre por algún costado, porque siempre se encontrará un género común en que meterlas. De suerte que una percepción cualquiera evocaría un recuerdo cualquiera si en este caso no hubiese más que una atracción mecánica de lo semejante por lo semejante. Lo cierto es que si una percepción evoca un recuerdo,
lo hace con el objeto de que las circunstancias que han precedido, acompañando y seguido a la situación pasada, arrojen alguna luz sobre la situación actual y muestren el camino por donde salir de ella. Son posibles miles de evocaciones de recuerdos por semejanza, pero el recuerdo que tiende a reaparecer es aquel que se parece a la percepción por un cierto lado particular, aquel que puede esclarecer y dirigir el acto en preparación. Y este recuerdo mismo podría, en rigor, no manifestarse. Bastaría con que evocase, sin mostrarse el mismo, las circunstancias que han sido dadas en contigüidad con él, lo que le ha precedido y lo que le ha seguido, en fin, lo que importa conocer para conocer el presente y anticipar el porvenir. Podemos concebir incluso que nada de eso se manifestase en la conciencia y que solo apareciese la conclusión, es decir, la sugestión precisa de una determinada resolución. Así es como las cosas ocurren probablemente en la mayoría de los animales. Pero cuanto más se desarrolla la conciencia, tanto más se esclarece la operación de la memoria y tanto más también deja transparentar la asociación por semejanza, que es el medio, tras de la asociación por contigüidad, que es el fin. Y esta, una vez instalada en la conciencia, permite a una multitud de recuerdos de lujo introducirse en virtud de cierta semejanza, incluso de una semejanza desprovista de interés actual. Así se explica que podamos soñar un poco al actuar. Pero son las necesidades de la acción las que han determinado las leyes de la evocación. Solo ellas ostentan las llaves de la conciencia y los recuerdos de sueño no se introducen más que aprovechando lo que hay de relajado, de mal definido, en la relación de semejanza que da autorización para entrar. En resumen, si la totalidad de nuestros recuerdos ejerce en todo instante un impulso desde el fondo del inconsciente, la conciencia atenta a la vida no deja pasar legalmente más que aquellos que pueden concurrir a la acción presente, aunque muchos otros se cuelen gracias a esta condición general de semejanza que ha sido preciso presentar. La energía espiritual, 144-146. 31. El sueño. Pero si nuestro pasado permanece casi siempre enteramente oculto a nosotros, porque está inhibido por las necesidades de la acción presente, encontrará fuerza para franquear el umbral de la conciencia siempre que nos desinteresemos de la acción eficaz para volvernos a situar, en cierto modo, en la vida del ensueño. El sueño, natural o artificial, provoca precisamente un distanciamiento de esta clase. Recientemente se nos mostraba en el sueño una interrupción de contacto entre los elementos nerviosos, sensoriales y motores. Incluso si no nos paramos en esta ingeniosa hipótesis, es posible no ver en el sueño un relajamiento, al menos funcional, de la atención del sistema nervioso, siempre dispuesto durante la vigilia a prolongar la excitación recibida en reacción apropiada. Ahora bien, es cosa probada por la observación banal la exaltación de la memoria en ciertos sueños y en ciertos estados de sonambulismo. Recuerdos que se creían abolidos reaparecen entonces con una exactitud sorprendente. Revivimos en todos sus detalles escenas de infancia enteramente olvidadas. Hablamos lenguas de las que ni siquiera recordamos haberlas aprendido. Pero nada hay más instructivo a este respecto que lo que se produce en ciertos casos de ahogo brusco en los ahogados y en los ahorcados. El sujeto, vuelto a la vida, declara haber visto desfilar ante sí, en poco tiempo, todos los sucesos olvidados de su historia, con sus circunstancias más ínfimas y en el orden mismo en que se habían producido. Un ser humano que soñase su existencia, en lugar de vivirla, tendría indudablemente bajo su mirada, en todo momento, la multitud infinita de los detalles de su historia pasada. Y quien, por el contrario, repudiara esta memoria con todo lo que ella engendra, fingiría sin cesar su existencia en lugar de representársela verdaderamente. Autómata consciente, seguiría la pendiente de los hábitos útiles que prolongan la excitación en reacción apropiada. El primero no saldría nunca de lo particular, e incluso de lo individual. Dejando a cada imagen su fecha en el tiempo y su lugar en el espacio, vería en qué difiere de los demás y en qué se les parece. El segundo, guiado siempre por la costumbre, no discerniría, por el contrario, en una situación más que el lado por el que se parece prácticamente a situaciones anteriores.
Incapaz sin duda de pensar lo universal, puesto que la idea general supone la representación, al menos virtual, de una multitud de imágenes rememoradas, evolucionaría, sin embargo, en lo universal, dado que el hábito es a la acción lo que la generalidad al pensamiento. Pero estos dos estados extremos, uno de la memoria absolutamente contemplativa, que no aprende más que lo singular en su visión, y otro de una memoria completamente motriz, que imprime la huella de la generalidad a su acción, no se aíslan ni se manifiestan plenamente más que en casos excepcionales. En la vida normal se penetran íntimamente, abandonando así ambos algo de su pureza original. El primero se traduce mediante el recuerdo de las diferencias, el segundo mediante la percepción de las semejanzas. En la confluencia de las dos corrientes aparece la idea general. Materia y memoria, 171-173. 32. La idea general. En efecto, la esencia de la idea general es moverse sin cesar entre la esfera de la acción y la de la memoria pura. Refirámonos de hecho al esquema que ya hemos trazado. En ese está la percepción actual que tengo de mi cuerpo, es decir, de un cierto equilibrio sensorial motor. En la superficie de la base AB se dispondrán, si se quiere, mis recuerdos en su totalidad. En el cono así determinado, la idea general oscilará continuamente entre la cumbre S y la base AB. En S adoptará la forma muy neta de una actitud corporal o de una palabra pronunciada. En AB revestirá el aspecto, no menos neto, de miles de imágenes individuales en las que vendría a romperse su frágil unidad. Porque esto, una psicología que se tiene al hecho concreto, que no conoce más que las cosas y que ignora el progreso, no percibirá de este movimiento más que las extremidades entre las que oscila. Hará coincidir la idea general unas veces con la acción que la representa o la palabra que la expresa, otras con las imágenes múltiples en número indefinido que son su equivalente a la memoria. Pero la verdad es que la idea general se nos escapa desde el momento en que pretendemos fijarla en uno u otra de estas dos extremidades. Consiste en la doble corriente que va de la una a la otra, siempre dispuesta, bien a cristalizarse en palabras pronunciadas, bien a evaporarse en recuerdos. Lo cual equivale a decir que entre los mecanismos sensimotores, entre los mecanismos sensorimotores figurados en el punto S y la totalidad de los recuerdos dispuestos en AB, hay lugar, como lo hacíamos presentir en el capítulo anterior, para mil y mil repeticiones de nuestra vida psicológica, representadas por otras tantas secciones A'B', AB', BB', etc., del mismo cono. Tendemos a esparcirnos en AB a medida que nos separamos más de nuestro estado sensorial y motor para vivir de la vida del sueño. Tendemos a concentrarnos en S a medida que nos vinculamos más firmemente a la realidad presente, respondiendo mediante reacciones motrices a excitaciones sensoriales. De hecho, el yo normal no se fija nunca en una de esas posiciones extremas. Se mueve entre ellas, adopta alternativamente las posiciones representadas por las secciones intermedias o, en otros términos, da a sus representaciones precisamente bastante de la imagen y precisamente bastante de la idea para que puedan concurrir útilmente a la acción presente. Materia y memoria, 180-181. 33. El esquema. El esquema de que hablamos no tiene nada de misterioso, ni siquiera de hipotético. Tampoco tiene nada que pueda chocar con las tendencias de una psicología acostumbrada, sino a resolver todas nuestras representaciones sin imágenes, al menos a definir toda representación en relación con las imágenes reales o posibles. El esquema mental, tal como lo consideramos en todo este estudio, se define en función de imágenes reales o posibles. Consiste en una espera de imágenes, en una actitud intelectual destinada unas veces a preparar la llegada de una cierta imagen precisa, como en el caso de la memoria, otras a organizar un juego más o menos prolongado entre las imágenes capaces de venir a insertarse en él, como en el caso de la imaginación creadora. Es al estado abierto lo que la imagen al estado cerrado. Presenta en términos de devenir, dinámicamente, lo que las imágenes nos dan como completamente hecho, en estado estático.
presente y actuando en el trabajo de evocación de las imágenes, se borra y desaparece tras las imágenes una vez evocadas, pues ha terminado su obra. La imagen de contornos fijos dibuja lo que ha sido. Una inteligencia que no operase más que sobre imágenes de este género no podría sino reiniciar su pasado o tomar los elementos fijados para recomponerlos en otro orden mediante un trabajo de mosaico. Pero una inteligencia flexible, capaz de utilizar su experiencia pasada curvándola según las líneas del presente, necesita, al lado de la imagen, una representación de orden diferente, siempre capaz de realizarse en imágenes, pero siempre distinta de ellas. No otra cosa es el esquema. La existencia de este esquema es, por tanto, un hecho, y el contrario, la reducción de toda representación en imágenes sólidas, calcadas sobre el modelo de los objetos exteriores, es lo que sería una hipótesis. Añadamos que ninguna parte de esta hipótesis manifiesta con tanta claridad su insuficiencia como la cuestión presente. Si las imágenes constituyen el todo de nuestra vida mental, ¿por dónde podrá diferenciarse el estado de concentración del espíritu del estado de dispersión intelectual? Habrá que suponer que en ciertos casos se suceden sin intención común y que en otros, por una suerte inexplicable, todas las imágenes simultáneas y sucesivas se agrupan con objeto de dar la solución más aproximada de un solo y único problema. ¿Dirá alguien que no se trata de una suerte? ¿Que la semejanza de las imágenes lo que hace que se llamen unas a otras mecánicamente según la ley general de asociación? Pero el caso del esfuerzo intelectual, las imágenes que suceden pueden precisamente no tener ninguna similitud exterior entre sí. Su semejanza es completamente interior. Es una identidad de significación, una igual capacidad de resolución de un determinado problema frente al que ocupan posiciones análogas o complementarias, pese a sus diferencias de forma concreta. Es preciso, por tanto, que el problema sea representado en el espíritu, y de forma distinta a la de imagen. Imagen el mismo evocará imágenes que se le parecen y que se parecen entre sí. Pero puesto que su papel es, por el contrario, llamar y agrupar imágenes según su capacidad de resolver la dificultad, debe tener en cuenta esa capacidad de las imágenes y no su forma exterior y aparente. Es, por tanto, un modo de representación distinto de la representación en imágenes, aunque no pueda definirse más que en relación con ella. En vano se nos objetará la dificultad de concebir la acción del esquema sobre las imágenes. ¿Es más clara la de la imagen sobre la imagen? Cuando se dice que las imágenes se atraen en razón de su semejanza, ¿se va más allá de la constatación pura y simple del hecho? Todo cuanto exigimos es que no se descuide ninguna parte de la experiencia. Al lado de la influencia de la imagen sobre la imagen está la atracción o el impulso ejercido sobre las imágenes por el esquema. Al lado del desarrollo del espíritu sobre un solo plano, en superficie, está el movimiento del espíritu que va de un plano a otro plano en profundidad. Al lado del mecanismo de la asociación está el del esfuerzo mental. Las fuerzas que trabajan en ambos casos no difieren simplemente por la intensidad, difieren por la dirección. En cuanto a saber cómo trabajaron, es una cuestión que no pertenece solo a la psicología. Está relacionada con el problema general y metafísico de la causalidad. Entre el impulso y la atracción, entre la causa eficiente y la causa final, hay, según creemos, algo intermediario, una forma de actividad de donde los filósofos han derivado, por vía de empobrecimiento y de disociación, pasando a los dos límites opuestos y extremos, la idea de causa eficiente por un lado y la de causa final por otro. Esta operación, que es la misma de la vida, consiste en un paso gradual de lo menos realizado a lo más realizado, de lo intensivo a lo extensivo, de una implicación recíproca de las partes a su yuxtaposición. El esfuerzo intelectual es algo de este tipo. Al analizarlo, hemos abarcado cuanto hemos podido mediante el ejemplo más abstracto y por tanto más simple también. Esta materialización creciente de lo inmaterial que es característico de la actividad vital. La energía espiritual, 187-190.